Que Dios les bendiga en esta tarde. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes. En esta hora, esta es su programación, Escudriñando el Rema de Dios. Y este es su hermano y amigo Gilberto Rodríguez, quien les saluda en estas horas de la tarde. Estamos aquí listos y dispuestos para desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos auxilia, este estudio titulado La inteligencia artificial. Y hoy estaremos hablando de este tema muy importante y sumamente interesante. Así que vamos a desarrollar ese estudio con la ayuda del Señor y por medio del auxilio de lo que es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y posteriormente entramos en lo que es este estudio. Gloria a Dios. No tenemos los derechos del autor de la música. Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, quería a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre al Calvario, y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz,
purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa sangre que nos da la paz es una sangre única, específica y no hay otra, es la sangre de Jesús. Se derramaba en el tiempo que oficiaban los sumos sacerdotes, sangre de animales, sangre de becerros, sangre de tórtolas y un sinnúmero de sacrificios que se hacían y se derramaba sangre, pero ninguna de esa sangre pudo quitar, pudo borrar, pudo limpiar, pudo perdonar, pudo pagar la deuda de cada uno de nosotros. Y es por esa razón que si bien el sacerdocio levítico fue puesto por Dios y Dios lo ordenó que fuera establecido, pero dice en Hebreos capítulo 7, del versículo 1 al 28 y habla como por el versículo 16 al 18, dice que el sacerdocio anterior dice que fue cancelado porque era débil y era inútil. ¿Y por qué era débil y era inútil si había sido puesto, había sido ordenado por Dios? Es porque el hombre verdaderamente, todo lo que el hombre hace es débil y es inútil. Más lo que Dios hace a través de Jesucristo es todopoderoso, porque los hombres, los sumos sacerdotes, oficiaban muchos sacrificios en el lugar santo y en el lugar santísimo, pero ninguno de esos sacrificios pudo quitar, pudo perdonar, pudo borrar los pecados del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre mismo es débil y es inútil lo que el hombre haga por sus esfuerzos. Porque el sumo sacerdote, antes de presentar un sacrificio por el pueblo, él tenía que presentar un sacrificio por él mismo. Entonces, el hombre cayó de la gracia de Dios y el hombre estaba irremediablemente, no podía ser reconciliado con Dios. Y es por esta razón que Dios envía a su Hijo Jesucristo para reconciliar al hombre con Dios y reconciliarlo de una manera que solamente limpiándolo, purificándolo, lavándolo, santificándolo por el sacrificio de su sangre preciosa, el hombre es reconciliado con Dios y el hombre pasa ya no a ser la creación que fue en el inicio, sino a ser hijo legítimo de Dios y es heredero de todas sus promesas, de todo aquello que la Biblia tiene escrito, son las promesas para sus hijos. Pero ¿a quién? A los que son verdaderos hijos de Dios. Y solamente para ser hijo de Dios se puede hacer por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio, no hay otro camino, no hay otra alternativa en la cual el hombre pueda ser nuevamente injertado y ser hijo de Dios, solamente
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy estaremos desarrollando este estudio, como bien lo anuncié en el inicio. Le estaremos hablando acerca de la inteligencia artificial, un tema muy importante, y es muy interesante que nosotros sepamos cuáles los tiempos que vivimos en el cronómetro, en el orden profético que la palabra de Dios nos enseña. Y estaremos hablando, Daniel habló, lo profetizó, y Jesús vuelve a hacer énfasis como profecía. Y Juan en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, describe, y es muy interesante cómo la palabra ha sido dada, ha sido revelada, y cómo hoy esa palabra que fue dada, que ha sido revelada, tiene un cumplimiento, y lo estamos viendo hoy en este siglo XXI que estamos viviendo. Gloria a Dios. Vamos a iniciar leyendo en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, en donde dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Gloria a Dios. Daniel, a Daniel se le permite tener la revelación de lo que hoy nosotros estamos viendo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Porque Dios le habla a Daniel y le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dios le habla a Daniel y le da esta visión, le da esta revelación, pero le dice algo muy importante: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. A Daniel se le fue dada esta profecía, a Daniel se le fue dada esta visión, Daniel la escribió, Daniel cierra el libro y lo sella. Entonces a Daniel se le fue dada esta profecía, la cual Daniel vio en visión, escribió, cerró y selló, y fue guardada para estos tiempos del fin. Cuando Daniel recibe esta revelación, fue algo que estuvo oculto por muchísimos años, no sé si decir miles de años, pero por muchísimo tiempo estuvo oculto. ¿Por qué? Porque ya había sido revelado. Ya Daniel había escrito, pero ya había sido cerrado ese libro donde estaba escrita esta profecía, esta revelación, y había sido sellado. Y esto es algo muy importante que describe aquí en este capítulo 12, versículo 4, en donde Dios le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es impresionante lo que Dios le da a Daniel, y le dice de una manera específica que cierre, que selle el libro, y le dice en el final de este versículo 4: y la ciencia se aumentará. Esto es impresionante. Eh, Todo esto que Daniel recibió, escribió, estuvo por muchísimos cientos de años que no se conocía. Era algo que no estaba descubierto. Y permaneció por mucho tiempo. Y estuvo ahí por mucho tiempo que no se supo nada, ¿verdad? Y a Daniel se le reveló, escribió, cerró y selló parte del libro, ¿verdad? En Daniel. Pero ¿qué sucede? Todo esto que Daniel escribió, cerró y selló el libro, le es dado al apóstol Juan, quien el apóstol Juan, más tarde en el libro de Apocalipsis, lo describe, de forma que nadie había podido mirar ni quitar los sellos y abrir el libro. Juan el apóstol es escritor del Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera carta de Juan. Y
este mismo apóstol es el que escribe esta revelación del Apocalipsis, que es la continuación o es la declaración de lo que ya a Daniel se le había sido revelado. El mismo Juan escribe y describe las revelaciones del Apocalipsis. ¿Y dónde está eso? Cuando usted lee en el capítulo 5 de Apocalipsis, él describe el mismo Juan y dice que cómo él lloraba, y hubo alguien que sí, o sea, Juan lloraba porque dice que él lloraba porque no había quien abriera, abriera el libro, lo abriera, quitara los sellos. Y entonces Juan no podía ver cuál era la revelación que había en ese libro que estaba sellado, que a Daniel se le dijo que sellara. Entonces Juan lloraba y dice que hubo alguien, un anciano, y, y le dijo que, o sea, que no llorara, porque el león de la tribu de Judá había vencido, y este es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que podía abrir los libros, quitar los sellos, y tenía 7 sellos, no era uno, eran 7 sellos. Y entonces es por esa razón que Juan puede escribir o puede describir lo que Daniel hacía muchos años antes escribió, pero que estaba sellado. Entonces, por eso Juan tiene esta revelación y es el que escribe el libro de Apocalipsis. Y cuando usted estudia la escritura se va a dar cuenta que cuando usted estudia el libro de Daniel, estudia el libro de Apocalipsis, hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre ambos escritores en lo que es la profecía, que fue dada muchos cientos de años a Daniel, pero que fue revelada a Juan por medio del Apocalipsis para este tiempo del fin. Y como, y como estamos hablando de lo que Daniel profetiza, y Daniel profetizó que la ciencia aumentaría. Y vamos a ver qué es ciencia. Ciencia en lo natural es sistema organizado de conocimiento sobre el mundo natural y social. Eso es ciencia, conocimiento natural. Pero ¿qué es ciencia en lo espiritual? Ciencia en lo espiritual se deriva de la omnisciencia de Dios. Entonces, ¿qué es la omnisciencia de Dios? Es el conocimiento más profundo de Dios sobre todo, sin límite, tiempo, materia ni espacio. Entonces, eso es la omnisciencia de donde se deriva la ciencia. Ciencia en lo sobrenatural, ¿qué es? Es un don de conocimiento para operar en lo sobrenatural dado por Dios a sus hijos. Y usted puede ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, ahí habla acerca de todos los 9 dones dados por el Espíritu Santo. Y usted puede ver cuando nosotros hablamos de la omnisciencia o ciencia, es algo tremendo y profundo, que cuando usted lee el Salmo 139, habla y lo que dice David de la omnisciencia de Dios. Dice que la palabra no está en sus labios cuando ya Dios la conoce toda. Entonces la omnisciencia significa todo conocimiento sin límite alguno, natural o sobrenatural, que Dios no tiene límite para darse cuenta qué es lo que está pasando. Para Dios no existen los factores que para el hombre son obstáculos. Es el tiempo, es la materia y es el espacio. Dios está por encima de todos estos factores porque a Dios no lo afecta ninguno de estos factores, mas a nosotros los seres humanos sí. Estos factores son muy importantes en nuestra vida y estamos nosotros sujetos al tiempo, espacio y materia. Eh, y esto es muy importante como el profeta Daniel habla de la ciencia. Y hoy, hablando de la inteligencia artificial, esto hoy se ha convertido en algo muy normal, porque la inteligencia artificial se está usando casi para todo. Eh, Casi para todo se está usando y para muchos van a decir, pero ¿cómo así? Sí,
Hay muchos que para muchos es desconocido, pero la realidad que el hecho de que yo desconozca algo no quiere decir que no existe o que no esté desarrollando una función, porque muchas veces nosotros estamos tan desapercibidos, a veces por falta de conocimiento, o el conocimiento mismo nos hace, como quien dice, estar como en un letargo, como dormidos, que no sabemos qué es lo que se está moviendo, qué es lo que se está desarrollando, pero nosotros mismos estamos en ese sistema, estamos en ese ambiente mismo que se mueve. Eh, la inteligencia artificial hoy se usa casi para todo, desde escuelas con sus programas de estudio guiados por inteligencia artificial y un sinnúmero de cosas, hospitales siendo guiados y dirigidos por la inteligencia artificial, robots que están desarrollando operaciones quirúrgicas muy delicadas y complicadas a través y guiados de la inteligencia artificial. Sistemas de comunicación en la Tierra y el espacio siendo guiados por la inteligencia artificial. Todo esto está sucediendo en un mundo en el cual nosotros somos parte, pero que de una manera, no sé si consciente o inconsciente, estamos ignorando lo que se mueve y lo que se está desarrollando. Por ejemplo, hoy en todos los teléfonos y dispositivos electrónicos, está la inteligencia artificial en todas las casas. Por ejemplo, hoy no tienes que levantarte a agarrar el control para apagar el estéreo, para encenderlo, para seleccionar qué tipo de música quieres usar. Hoy simplemente dices, Alexa o Siri, haz esto y el otro. Todo eso es inteligencia artificial. Y no es que el conocimiento, la ciencia sea mala, no, no es mala, pero hay un límite que cuando el hombre trasciende más allá de esos límites, hay consecuencias que pueden provocar la muerte misma del hombre si no se tiene un control, si no se tiene un dominio sobre ello. Eh, por ejemplo, hoy en día, si no hay sistema, no funciona lo que son las gasolineras, supermercados, hospitales, escuelas, oficinas, trenes, aviones. ¿Por qué? Porque todos funcionan de acuerdo a un sistema y todos estos sistemas de una u otra forma están siendo guiados por la inteligencia artificial. Todos estos servicios que he mencionado eh, quedan paralizados por falta de sistema si no hay. Si no hay sistema, no se pueden hacer transacciones en los supermercados que tú quieras pagar con tu tarjeta. No puedes porque no se pueden hacer transacciones porque el sistema está inoperante. Está inoperante y no puedes desarrollar ninguna transacción electrónica. Entonces, todo esto es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta los tiempos que estamos nosotros viviendo, en donde de una manera muy sutil, muy lenta, estamos siendo controlados por la inteligencia artificial. Si bien de momento no en su totalidad, pero de una u otra forma, estamos nosotros, está ya como quien dice el sistema haciendo unos ensayos, no sé si decir, en una escala mínima o a una escala mayor. Eh, el hombre ha creado la inteligencia artificial, pero esta se está convirtiendo en un monstruo creado por el hombre. Y la ciencia, entre comillas, será la que acabará terminando con el hombre. ¿Por qué razón? Porque es la ciencia muchas veces el conocimiento que, si bien no es malo, pero muchas veces el conocimiento lleva al envanecimiento de las personas. Al envanecimiento de las personas que creen o creemos que por tener X o Y conocimiento somos nosotros eh, somos mejor que otra persona o tenemos más valor que otra persona. No, todas las personas tenemos un valor, todas las personas valemos la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Pero hay un punto muy importante en donde hoy en día los grandes científicos que están haciendo grandes descubrimientos, ellos a través del conocimiento, que Dios mismo lo permite, eso es obvio, que Dios mismo lo permite, pero ellos hoy están jugando, ¿qué? Como si fueran dioses a través del conocimiento, a través de la ciencia. Y están haciendo qué? Están haciendo cosas y decidiendo cosas como si fuesen Dios. Y hay cosas que son únicas y específicamente atribuidas. Y es Dios, el creador, es Dios el que puede decidir
en muchas cosas, en todo, o sea, no en mucho, sino en todo lo que es la vida del ser humano. Pero hoy el hombre está jugando a ser Dios. El hombre está jugando a ser Dios y esto es muy, pero muy peligroso. Gloria a Dios. Eh, Gloria a Dios. Hay algo muy importante eh, de que la, la inteligencia artificial es algo que está tomando mucha más fuerza cada día en todo el mundo. En todo el mundo, desde los países que son potencias mundiales hasta los países subdesarrollados, se está moviendo la inteligencia artificial. Y esta se está convirtiendo esta se está convirtiendo en algo tan, tan grande y tan poderoso que es muy interesante lo que está sucediendo. Y cuando el hombre no tenemos cuidado, el hombre terminaremos siendo atrapados en algo que nosotros no tenemos cuidado. Si bien el conocimiento es muy importante, si bien las herramientas, por ejemplo, la internet, y todo lo que tiene que ver eh, con lo que es la, la tecnología, vamos a decir, se me escapa ahorita la palabra correcta. Es bueno, pero tiene que haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien son herramientas que si las usamos para lo bueno, nos traen mucho provecho y nos traen bendición, pero si no se saben usar, nos pueden causar la muerte. Y ejemplo, hay factores que a nosotros los seres humanos nos sirven para la vida misma, pero si no lo sabemos usar, esos mismos factores que nos sirven para la vida misma, nos pueden producir la muerte misma. Ejemplo, el agua. El agua. El agua misma nos sirve y nos ayuda para la vida misma. Pero si no se sabe usar, el hombre mismo puede ser ahogado por la misma agua. El fuego nos sirve para cocinar los alimentos, pero si no se sabe usar, el mismo fuego puede acabar con nuestra vida. Así son las herramientas que hoy en día tenemos en este siglo XXI y por eso es muy peligroso y nosotros necesitamos verdaderamente tener mucho cuidado cuando las usamos. Y si no las usamos de la manera correcta, si no las usamos de la manera correcta, va a producir, nos va a hacer algún daño, no nos va a hacer bien. Hay algo que es muy interesante y que está sucediendo, y es esto. Muchas veces estamos desconectados de lo que son las noticias, de lo que se mueve en el mundo. Obviamente sabemos que la mayor parte de noticias en el mundo son falsas, son noticias sensacionalistas que no te hablan de una realidad, sino te hablan de algo acomodado a como el sistema o un gobierno quiere que se maneje una noticia, una información. Pero hay algo que está sucediendo y es muy interesante y llama la atención. Eh, en muchos países en el mundo han sucedido y están sucediendo lo que se conoce como apagones. Son apagones de electricidad, en donde la electricidad se va de una manera total, en donde países casi han quedado a oscuras, todos o las grandes ciudades más importantes han quedado a oscuras. Y esto se ha visto un poco con frecuencia, pero esto es interesante porque hace muchísimo tiempo atrás eso no era común que sucedieran tales apagones y eso. Y hoy en día, ¿qué es lo que se dice? Lo que se dice es que la capacidad humana está siendo incompetente y que por eso están habiendo apagones y un sinnúmero de cosas, y que como la capacidad humana está siendo incompetente, es necesario reemplazarla por la inteligencia artificial. Entonces, esto pareciera ser que trae una solución, pero la realidad en sí no es una solución, sino que esto empeorará la situación. ¿Por qué? Porque son cosas que pasaron de administrarse de una manera con mano humana y ya desaparece la mano humana y entra la inteligencia artificial
a administrarlas. Y aparentemente esto se ve como algo bueno, pero en realidad no es nada bueno. No es nada bueno, porque tarde que temprano, cuando se cometen errores, se pagan los errores. Y hoy en día la inteligencia artificial nos está controlando de forma muy sutil y silenciosa, que muy pocos podemos pensar o saber cómo lo hace. Hasta en nuestros gustos y en nuestros gustos personales y estado anímico y social, la inteligencia artificial sabe que bebemos, que comemos en la mañana y por todo el día. Ejemplo, ella nos rastrea por el sistema de tarjetas de banco, teléfonos, dispositivos y electrónicos. Y un ejemplo, en la mañana, si pasamos a algún lugar a tomar un café, tomar un jugo o a comprar algo de comer, y cuando vamos a hacer la transacción con la tarjeta, automáticamente, eh, cuando pasamos esa tarjeta, en, puede ser en medio segundo, eh, ese dispositivo manda una señal al banco para que autorice lo que yo estoy pagando, lo que voy a consumir. Y rápidamente, de una manera muy rápida, el banco autoriza lo que yo estoy tomando y que estoy pagando. Y cuando pagamos con la tarjeta, esa tarjeta manda un mensaje al banco de lo que estamos pagando en fracción de medio segundo. El banco autoriza la transacción o la puede denegar. Si el banco puede saber qué tú estás pagando, dónde, cuánto y cuándo, el sistema almacena información muy personal de cada cliente. La inteligencia artificial está conociendo de manera muy acertada nuestros gustos, mejor que nosotros mismos. Esto está dando paso a que el sistema y la inteligencia artificial en un futuro sea ella quien esté decidiendo por nosotros. Pero ¿cómo así va? Dices tú, o puedo decir yo. Ella sabe qué usamos, qué no usamos, qué necesitamos y qué no necesitamos. En el final de todo el tiempo, la inteligencia artificial será la que decide qué puedes pagar o no puedes pagar. El sistema almacena tu información, mi información, de lo que compro, de lo que consumo, cuáles son mis gustos. Y si el sistema almacena esa información, qué es lo que consumo, perdón, cuáles son mis gustos y todo eso, el sistema tiene un banco de datos que sabe mucho mejor que tú y que mi persona qué es lo que me gusta comer por la mañana, qué es lo que me gusta tomar en la mañana. Entonces, el sistema almacena toda esa información que no podemos nosotros negar que ahí está almacenada toda nuestra información. Y de esta manera el sistema eh, está, está controlándonos de una manera tan pero tan sutil que nosotros muy poco nos damos cuenta de cómo el sistema nos está controlando a cada uno de nosotros. Y todo esto lo compartimos no para traer, no para hacer una alarma, sino para anunciar lo que ya la palabra misma nos está diciendo y nos viene diciendo. Porque nada resulta ser nuevo, ya ha sido, ya ha sido dado a conocer en las Escrituras. En el final de los tiempos, todo el resto de bancos desaparecerá y será uno solo. Será un solo banco mundial el que va a administrar las finanzas de todo el mundo. Entonces, todo mundo, de una u otra forma, estaremos registrados en ese banco de datos mundial que hay en el mundo. No sé si tú sabías, pero hay un país que se llama Bélgica, hay una computadora que se le conoce, se le llama la bestia. Eh, donde esta computadora está instalada, ocupa un edificio de 3 plantas. Se le llama la bestia porque es la computadora más grande que el hombre ha creado. Y ahí en esa computadora se pueden manejar
toda la información habida y por haber de todos los casi 8.000 millones de habitantes que hay en la Tierra. Entonces esa computadora puede almacenar toda la información de todos los habitantes de la Tierra sin ningún problema. Entonces todo esto está dando paso de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos viene diciendo a cada uno. El dinero físico o tarjetas desaparecerán, será algo digital o un chip. Como el sistema te conoce y me conoce nuestros gustos, conoce, como el sistema te conoce y conoce mis gustos, cuando ella sabe que yo no uso determinada cosa, simplemente no autorizará que la transacción se haga. Y de esta forma estaremos siendo nosotros controlados y manejados por el sistema de la inteligencia artificial. Todo esto viene sucediendo de una manera tan calmada, si se puede decir, tan tranquila, que nosotros pareciera como que si nada estuviera sucediendo, pero sí está sucediendo todo esto. Hoy en día se estima que la inteligencia artificial, eh, hoy en día se estima que un 70% de los pastores de las iglesias hoy ya no oran, no ayunan, no buscan la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les muestre qué necesita el pueblo para que se alimenten de la palabra misma. ¿Y qué sucede? Hay muchos pastores que hoy se olvidaron de abrir sus Biblias y de estudiar y orarle a Dios en el secreto para que Dios les dé en el secreto lo que en público va a ser manifiesto del sermón o la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Ellos están siendo guiados por la inteligencia artificial. Tú vas a ver gente que cuando ellos exponen, entre comillas, sus sermones, tú dices, wow, qué conocimiento, que este y que el otro. Pero déjame decirte que son cosas que la inteligencia artificial se las ha hecho y ellos solamente están leyendo algo, pero no es algo que a ellos les cueste o algo que Dios verdaderamente se los haya revelado en el secreto, en la intimidad de la búsqueda. Porque lo correcto, lo bueno y agradable es cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, estudiamos la palabra, oramos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos muestra, nos revela y confirma por medio de la palabra qué es lo que Él quiere que nosotros compartamos, prediquemos, enseñemos. ¿Por qué? Todo esto conlleva un precio en lo humano, en el tiempo que tú dedicas para estudiar, en el tiempo que yo dedico para estudiar la palabra. Entonces todo esto es muy importante que hoy en día se está perdiendo. Estos pastores, sus sermones o estudios no son resultado de su intimidad con Dios en el secreto. Es lo que la inteligencia artificial les dice que hagan y que no hagan. La inteligencia artificial puede saber cuando estás deprimido y te da citas bíblicas y te anima de forma que tú pudieses pensar y caer en el engaño, que es Dios el que te está hablando. Esto es real, lo que te digo. Pero ¿quién se esconde detrás de la inteligencia artificial? Esto es muy importante y que debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a las naciones. Dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a las naciones. ¿Y qué sucede? La inteligencia artificial, cuando estás deprimido porque te conoce, me conoce, te empieza a dar versículos bíblicos y te dice, esfuérzate, Dios está contigo y te saca versículos bíblicos. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado para no caer en ese punto, porque de una manera tan sigilosa te va haciendo caer en que tú puedas pensar que es Dios que te está hablando, pero no es Dios que te está hablando, es alguien que
que se ha disfrazado como un ángel de luz. ¿Para qué? Para engañarte y que tú creas ciegamente que no es una inteligencia hecha por el hombre la que te está hablando, sino que tú puedes pensar que es Dios mismo que te está hablando. Entonces, aquí hay algo muy delicado y muy peligroso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque no podemos nosotros no podemos caer, no podemos caer en las garras de lo que es la inteligencia artificial, porque una vez que nosotros caemos, no fácilmente eh, nos, nos sacudiremos o saldremos del lugar en donde hayamos caído. Porque hay algo muy importante. Si la verdad es importante, sí lo es, pero recordemos muchas veces que Satanás nunca se va a presentar delante de alguien con mentiras, siempre te va a decir una verdad. Y muestra de ello es lo que es lo que sucedió en Génesis capítulo 3:15. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a ver. No, perdón, Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? Veamos. Génesis capítulo 3, versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Que es algo muy importante. Satanás dice verdad, pero Satanás, después de que dice la verdad, aplica la mentira. Es la forma en la que Satanás es su forma de operar. ¿Por qué? Satanás se disfraza como ángel de luz y te va a hablar con la escritura, pero después cuando te engaña, te va ¿a qué? A dar una mentira mortal. Como lo que dice aquí en Génesis capítulo 3, versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol serán abiertos vuestros ojos. Y eso fue una realidad, los ojos del hombre estaban abiertos, perdón, estaban cerrados, estaban físicamente abiertos, pero no conocían verdaderamente su condición, porque no habían pecado. Pero al pecar, ¿qué sucede? Los ojos literales del hombre fueron abiertos y ellos pudieron ver que estaban desnudos. Y al ver que estaban desnudos, dice que fueron y tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrirse. Entonces, es una verdad que le dijo Satanás al hombre. El día que tú comáis de este árbol, tus ojos van a ser abiertos. Eso fue una verdad. Pero ¿cuál es la mentira con la cual lo fulmina? Lo fulmina de una manera tremenda. Es cuando le dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando Satanás dice, y seréis como Dios, ahí es la mentira más grande. Ningún hombre, ningún ser humano puede ser igual a Dios, porque Dios es único. El hombre no es igual a Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre es la creación de Dios. Es la creación de Dios. Entonces nunca la creación del hombre, nunca la creación del hombre es igual al hombre. No, es diferente. Entonces podemos ver de cómo Satanás engañó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Y los engañó, ¿cómo? Diciéndole una verdad, pero después les lanzó una mentira mortal. La inteligencia artificial es un monstruo que el hombre mismo ha creado, seducido por Satanás. Este monstruo acabará con su creador, el hombre mismo. La escritura ya nos ha venido hablando de este monstruo llamado inteligencia artificial. En el libro de Revelaciones, capítulo 13, versículo 13. Vamos a entrar aquí en materia de lo que hemos venido hablando más profundo. ¿Y qué es lo que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13? Dice, esta bestia hace descender fuego del cielo a la tierra. Está hablando en el libro de Apocalipsis. Esta bestia hace descender fuego del cielo a la tierra. Un momento.
Apocalipsis 13, versículo 13. Esta bestia hace descender fuego del cielo a la tierra. Hay algo que se le llama holograma. No sé si usted sabía o no sabe. ¿Qué es holograma? Holograma es una imagen tridimensional generada con láser y tecnología óptica visible que parece flotar en el espacio dando la impresión de un objeto físico que puede verse de diferentes ángulos. Esto es creado por medio de láser, computadoras y satélite. Y, y esto está creado por esto que se le conoce como holograma. Holograma, crear figuras tridimensionales en el espacio de personas, de lo que sea, y verlas que caminan como si fuera algo real. No sé si algunos han visto que muchas veces sale, por ejemplo, en el Facebook, eh, que la gente dice, y la gente reacciona con gran espanto y admiración o qué sé yo, y dice, la Virgen caminando en el cielo, un ángel caminando en el cielo, que esto y que el otro. Entonces, no sé si estos ya son reales, producidos por los hologramas, o son como ensayos para cuando se presente la realidad. Pero todo esto está apuntando a la inteligencia artificial. Todo esto apunta a lo que ha venido hablando la palabra del Señor. En Apocalipsis, perdón, en Mateo capítulo 24, versículo 24, esto es impresionante lo que dice. Eh, Jesús mismo, Jesús mismo habló y llama la atención. Y lo dejo ahí como quien dice, lo dejamos ahí flotando y hacemos a manera de interrogante. Sobre esto, ¿será que habló Jesucristo? En signos de interrogación. Cuando Jesucristo habla en Mateo capítulo 24, versículo 23, y dice, entonces si alguno os dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ahí está, no lo creáis. No lo creáis. Entonces, dejamos ahí la pregunta flotando en el espacio. ¿Será que Jesús estaba hablando de esto, de la ciencia y de la inteligencia artificial? Cuando habla, entonces dice, entonces si alguno os dijere, mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ahí está, no lo creáis. Cerramos con signos de interrogante y lo dejamos ahí. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 14? Y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Esto es impresionante, impresionante. La inteligencia artificial, la inteligencia artificial es algo que no tiene un cuerpo físico visible, no tiene un cuerpo físico visible, pero sí puede ¿qué? Hablar, decidir, pensar, ordenar, reordenar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay algo muy, pero muy peligroso. La inteligencia artificial es algo que no tiene una imagen física, pero que pudiésemos estar llegando al tiempo en donde se pudiese convertir como un Dios, que no lo puedes ver físicamente, no lo puedes tocar físicamente, pero puedes escuchar que te habla, puede conocer tus emociones, puede conocer tus gustos y cosas muy íntimas y personales.
¿Será posible que de esto es lo que Jesucristo está hablando y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis? Volvemos a ver signos de interrogantes y volvemos a cerrar con signos de interrogante y lo dejamos ahí flotando en el espacio. Porque todo esto es muy, pero muy interesante lo que la palabra nos está diciendo. Pero ¿qué dice Mateo capítulo 24, versículo 24? Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es impresionante lo que Jesús está profetizando. Y vuelvo a leerlo. Jesús habló y profetizó a los apóstoles. Jesús les dijo de estas profecías, a ellos se las dijo en vivo, en el término logos, de la voz directamente de Él, no en el término rema, como hoy estamos nosotros aquí estudiando la palabra. Jesucristo se las dijo de una manera directa en el término logos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, es tan grande, es tan terrible el engaño del cual Jesús está hablando, que, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y es algo que debemos de tener mucho cuidado y que Dios siempre nos guarde y nos ayude, porque de repente alguien ve una figura, una señal. Oh, dice, no, es que me salió un ángel, es que esto y que el otro. Pero nada de todo eso es real, sino que todo eso es una mentira óptica creada por el hombre para engañar al hombre mismo. Entonces, es lo que Jesús está hablando. Así que debemos de tener mucho cuidado y saber el tiempo que estamos viviendo. No traemos este estudio para alarmar a la gente, ni para sembrar, como quien dice, la confusión, el pánico, no. Simplemente es para que no estemos en oscuras, es para que conozcamos el tiempo que vivimos y lo que la palabra del Señor nos dice. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Para que la imagen de la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y se le permitió infundir aliento. ¿Y qué es lo que hace la inteligencia artificial? No tiene un aliento como si fuera un ser vivo que te habla, que me habla, que puede realizar tareas, puede consolarte y puede hacer un sinnúmero de cosas. Pero no tiene un cuerpo físico. No tiene un cuerpo físico. Pero sin embargo puede hacer todas estas cosas. Entonces es muy interesante y debemos de tener mucho cuidado con el tiempo que estamos viviendo. Estos son los tiempos que nosotros estamos viviendo, de los cuales Jesús habló a los apóstoles, pero ellos no tuvieron esa oportunidad de poder ver lo que tú y yo estamos viendo. Mateo capítulo 24, versículo 25 y 26, vuelve a hablar y dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Jesús mismo está profetizando nuevamente de esto, y me reservo el derecho a estar equivocado, de la inteligencia artificial. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Entonces, vivimos en un mundo donde somos un mundo que siempre estamos a la expectativa de la novedad, de las novedades. Y cuando
nosotros estamos a la expectativa de las novedades y es algo que no conocemos en lo absoluto. Podemos caer en las garras del enemigo y ser engañados como mucha gente hoy en día está diciendo. Oh, me apareció la Virgen, me salió, me dijo esto y el otro, y que aquí, que allá, que este y que el otro. No, que me apareció un ángel y que esto y que el otro y que el otro. No estoy diciendo que algunas apariencias de ángeles no sean reales, no estoy diciendo eso. Pero hay que tener mucho cuidado. El tiempo en que hoy estamos viviendo es muy, pero muy, muy delicado y tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué es lo que vemos? ¿A quién nosotros prestamos nuestro oído? Es muy delicado el tiempo que nosotros hoy estamos viviendo. Así que es probable, es probable que Jesús estaría hablando de la inteligencia artificial. Todo lo que se logra hacer con la inteligencia artificial en cada una de estas citas bíblicas que hemos compartido. Y todo esto, es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos, como quien dice, ignorando de una realidad que es más real de lo que tú y yo podemos pensar. Que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros escuchamos el evangelio de la salvación y al escucharlo, por medio del Espíritu Santo puso fe en nosotros para creer y abrazarlo. Y al creer y abrazarlo y aceptar a Jesucristo, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios sella por medio del Espíritu Santo a sus hijos. ¿Y por qué? ¿Y por qué Él sella con el Espíritu Santo como hijos suyos y propiedad que le pertenecen? Vamos a ver por qué. En Lucas capítulo 11, versículo 24, dice lo siguiente. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Todo ser humano, todo ser humano, antes de venir a Jesucristo, quien lo gobierna, quien lo dirige, es un espíritu inmundo. Es un espíritu inmundo de Satanás mismo. Y cuando el ser humano viene a Jesucristo, sale el espíritu inmundo y entra el Espíritu Santo. Y al entrar el Espíritu Santo, lo sella como propiedad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos sella a nosotros, nosotros somos propiedad de Dios. Propiedad de Dios. ¿Y cómo así? Comprados a precio de sangre mediante el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y somos comprados a precio de sangre. Es un precio muy alto que se pagó, que verdaderamente es la sangre más cara que ni todo el oro, ni todas las riquezas del mundo pueden comprar el valor de esa sangre que fue derramada por redimirnos, por limpiarnos, por purificarnos y por salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, bien, si Dios mismo a través del Espíritu Santo sella a sus hijos como su propiedad, también el diablo mismo, como es un imitador, hace lo mismo. Que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiere una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Se da cuenta? Si Dios mismo sella a los suyos de su propiedad, el diablo mismo sella y sellará a los suyos. Vuelvo y repito, Apocalipsis 13, versículo 16.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Hay un código que tienen todos los productos cuando... Hay un código que tienen todos los productos que están a la venta en el mercado o en todo lugar donde tú los vas a comprar. Y estos productos traen un código que se le conoce como el código de barra. Todo producto que tú vas a comprar a un lugar tiene ese código de barra. Y al pagarlo y cuando ese producto se pasa en la máquina inmediatamente puede leer ese código de barra y dice qué es el producto y cuánto es su valor. Ese código de barra trae muchas líneas, muchas rayas. No sé cómo le llamaríamos mejor. Pero dentro de todas esas rayas que trae, eh, dentro de tantas rayas que trae, tiene dos en el inicio, dos al centro y dos al final. Ahí está ya ese código que se le conoce como código de barra. Ningún producto hoy puede ser vendido en una tienda si no trae ese código de barra, el cual el sistema, la máquina, lo lee, dice qué es y dice cuál es el precio de eso que la máquina está registrando. Eso se le conoce o se le llama código de barras. Eh, Todo esto es muy importante que nosotros lo estamos viendo en estos tiempos que estamos viviendo. Y todo esto es para que nosotros podamos tener conocimiento de lo que la palabra del Señor nos lo dice. Hay algo muy interesante que ha sucedido, pero de repente, como vuelvo y repito, pasa desapercibido y nosotros a veces eh, no nos detenemos a analizar. Pero cuando nos detenemos a analizar hay cosas que son muy, pero muy importantes. Por ejemplo, en la pandereta, digo la pandereta porque no quiero decir la palabra, porque muchas veces pueden, pueden borrar el video, qué sé yo, la pandereta, usted ya sabe de lo que estoy hablando, que sucedió en el 2021, si no estoy mal. Se hizo un ensayo de una marca y fue un ensayo a una escala mayor. Y sucedió y muchos no se dieron cuenta, muchos pasaron desapercibidos, otros no pasamos desapercibidos, pero fuimos testigos de ver ese ensayo a una escala mayor. Y lo que acabamos de leer que habla y que dice o sea, de lo que estamos hablando, que Dios sella a los suyos, también Satanás sella a los suyos, y dice que se les ponía una marca en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Eh, y lo que nosotros vimos para el tiempo de lo que es la pandereta fue un ensayo a una escala muy grande, muy grande. Y se ensayó una marca, y esa marca se ponía sobre todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos. ¿Y cuál era esa marca? Era la máscara. Era la máscara que tú y yo nos teníamos que poner en la nariz. Y esa era una marca que todo el mundo la veía, que teníamos que tener puesta en la nariz. Y mira qué interesante esto. Dice que ricos y pobres, libres y esclavos. No había clase social que estuviera exenta. No había clase rica que estuviera exenta de no usar la máscara, sino que todo mundo la tenía que usar la máscara. Y fue algo que nos marcó a todos, a todos. Y, y esto pues es un ensayo a una escala muy grande, lo que se hizo. Y lo interesante de esto es que todo esto eh, de una u otra forma está enviando un mensaje, un aviso en lo profético de lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que me llama la atención
es que esta marca nadie pudo librarse de ella. Si era rico, no se libraba. Si era pobre, no se libraba. Si era esclavo, no se libraba. Si era libre, no se libraba. No, o sea, no hubo una clase social en el mundo que se librase de esta marca que todo el mundo tuvimos que usarla. Pero lo importante de esto que llama mucho la atención en cuanto a lo profético es que el apóstol Juan eh, ve en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 16 lo que leímos, si no estoy mal. eh, Dice que se les ponía una marca. Bueno, lo vamos a leer ahorita mejor. Apocalipsis 14, 16. Vamos a leer ahorita mejor por aquí. 14, 16. 14. Apocalipsis 14. Tengo mala esta cita. Creo que la tengo mala. Pero lo que el apóstol Juan habla es que dice que se les ponía, Juan ve con claridad que se les ponía una marca en la frente o en la mano derecha. Y que sin esta marca dice que los moradores de la tierra no podían comprar ni vender. Y lo interesante de esto, ok, lo voy a leer, ahora sí la encontré, disculpas. Apocalipsis 14, 17. Y dice, Apocalipsis 14, 16 y 17. Y dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esto es lo que Juan ve en la revelación del Apocalipsis, de lo que hemos venido hablando de estas profecías. Y Juan ve muy claramente que se les ponía, dice, una marca en la mano derecha o en la frente. Juan es muy específico. Ahora, detente por un momento a pensar dónde usamos la máscara en el tiempo de la pandereta. Fue en la boca, ¿verdad? En la boca. Y la boca está en el intervalo medio entre ¿qué? Entre la frente y entre los hombros, que es de donde dependen las manos. Entonces, esto es interesante, que la marca que usamos es en la boca, punto, podemos decir punto céntrico, pero de la boca para arriba hasta la frente, donde Juan ve que se les ponía la marca. Y de la boca hacia abajo dependen los hombros, donde están las manos, y es en la mano derecha donde dice que también se les ponía la marca. Entonces, según los entendidos, hay microchips que están funcionando ya en seres humanos que han sido puestos en la frente o en la mano derecha. Justamente lo que Juan vio. ¿Y por qué en la mano derecha o en la frente? Porque son las partes donde el cuerpo humano tiene más calor, más pulsaciones. Y como el chip funciona con calor humano y pulsaciones, entonces donde hay más pulsaciones es en la frente y en la mano derecha. Y médicamente se ha comprobado que una persona cuando tiene fiebre, tú le tocas la frente o le tocas el cuello, está pero súper caliente. Pero le tocas los pies, están súper fríos. Entonces todo esto es interesante cómo Juan ve y cómo Juan describe esto que estamos hablando en estos tiempos que estamos viviendo, de acuerdo a lo que estamos conociendo acerca de la inteligencia artificial y todo lo que estamos viendo
Juan lo ve de una manera muy, pero muy muy específica, y, y tiene la revelación y la deja plasmada, que es interesante lo que Juan pudo ver. Y es de esa manera que todo esto se relaciona de una manera directa con todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial. Si bien, ya para ir concluyendo, la inteligencia artificial es la que está controlando casi todo en el mundo, se puede decir, casi, no todo, pero casi todo en el mundo. ¿Y por qué decimos que será la inteligencia artificial que terminará siendo un monstruo, y como un monstruo será el mismo monstruo que terminará destruyendo al creador de este monstruo, que es el hombre? ¿Por qué decimos esto? Porque si los supermercados, gasolineras, hospitales, trenes, aviones y un sinnúmero de cosas más que se me escapan están siendo controlados por la inteligencia artificial, las comunicaciones, los satélites, hay algo que se está estudiando o ya empezó a dar paso, que va a controlar, que los va a controlar la inteligencia artificial, son las armas nucleares. Las armas nucleares de momento están siendo controladas, y son hombres humanos de carne y hueso que tienen los códigos, los códigos de esas computadoras, y al activar un código en la computadora, esas armas eh, son, son liberadas y salen hacia el espacio y van a impactar donde ellos quieren que impacte. Pero es tanta la inseguridad del hombre mismo que no quiere que hayan problemas de falla humana, y están o estarán pasando a ser guiadas por medio de la inteligencia artificial. Y si tú y yo entendemos quién está detrás de la inteligencia artificial, y si las armas nucleares de destrucción masiva son controladas por la inteligencia artificial, ¿qué te podría dar a entender que puede hacer la inteligencia artificial? Acabar con el mismo hombre. Así que hemos compartido esta palabra como, 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 como una alarma de lo que estamos viendo, de lo que está sucediendo, que la palabra del Señor nos ha venido hablando y nos continúa hablando cada día. Para muchos, estos temas pueden verlo como, como algo, como quien dice, esta persona está loca, no sé de qué está hablando. Pero no me interesa en lo mínimo que alguien pueda pensar de este inútil siervo de Dios, sino lo interesante que es lo que la palabra nos está enseñando a cada uno de nosotros. Así que estamos concluyendo con esta enseñanza titulada La inteligencia artificial. Damos gracias a Dios porque Él es quien nos permite poder tomar un tiempo para escudriñar la palabra, para orar y para poder traer cada uno de los temas que hemos venido compartiendo por más de 2 años y medio en esta subprogramación, escudriñando el rema de Dios. Que Dios pueda bendecir a cada uno de los hermanos que se han conectado, que Dios les bendiga ahí donde están. Adelante, mis amados hermanos, sigámonos esforzando. El Evangelio no se trata del que sea perfecto, no se trata del que no falle, no se trata del que no caiga, se trata del que persevere hasta el fin, ese será salvo. No somos perfectos porque no lo somos, y si caemos, reconocemos y le suplicamos a Dios que nos ayude a levantarnos, y Él es quien nos levanta por su misericordia. Así que damos gracias a Dios por esta palabra. Seguiremos el próximo domingo, pero el próximo domingo lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, ya que hoy tuvimos muchos contratiempos y por eso pues el tiempo nos ganó ventaja, y ya pues ya lo hicimos, ya el tiempo había avanzado,
pero lo vamos a hacer a las 3 de la tarde, mejor el próximo domingo, para compartir con cada uno de ustedes lo que Dios nos da, que podamos compartir con ustedes. Solamente queremos compartir lo que la palabra dice. Ese es el propósito por el cual Dios nos permite poder desarrollar esta programación. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta tarde una vez más por tu palabra. Gracias por todo lo que ya fue revelado desde antes de la fundación del mundo, como en el inicio del mundo, como en el transcurso de las generaciones, como en el punto en el cual estamos, Señor, en la recta profética de tu palabra y en lo que será en el final de todos los tiempos. Gracias por tu palabra, porque ella se actualiza a todos los tiempos, pasado, presente y futuro y aún más allá. Tu palabra se actualiza. Gracias te damos por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias porque ella es la que nos dirige, ella es la que nos enseña, ella es la que nos ayuda a cada paso de nuestra vida. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, gracias te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que el Señor me les bendiga y nos miramos y nos escuchamos el próximo domingo, si Dios lo permite, y estamos con vida. Así que saludos, bendiciones.